Señores, la verdad es que la democracia es un jueguito peligroso. Hay gente que no lo sabe jugar. Cada vez que el ingeniero José Israel Cuello, pues, dice alguna de sus historias vividas, lo que al resto del equipo, hay gente que le corta los ojos. Por ejemplo, el doctor Gutiérrez me dice, tú y yo no somos amigos. Pero el problema es que con quien tiene que resolver su discusión es con el ingeniero Cuello. Diferente a los Castillos que entienden ese problema y no me involucran en eso, pero Euclides sí. Euclides, pero son pleitos viejos de ellos dos, ¿verdad? Es que hay gente que... No solo son pleitos de principio, sino desde el principio. No, porque, bueno, Desde el mismo principio. o sea, hay gente que con la amistad Y tú no también... le das chance de rehabilitarse a nadie. No, pues, lo que pasa es que son reincidentes. ¿Para eso? Son reincidentes. Ah, ya. O sea que... Yo te dije que Freire Anita era meritorio. Se quedó porque tranquilo. se cayó para siempre. Eso es una constricción que es comprensible. Pero hay gente que pretende ser protagonista de la vida teniendo una mácula terrible. Yo aquí, eso que tú estás diciendo, Bueno, claro. aquí me ha buscado problemas serios. Una vez yo dije que todo aquel que por una razón, con razón y sin ella, porque para eso no hay razón, que le haya quitado la vida a su compañera, merece, si es que la justicia no lo ha condenado, irse a una montaña, buscarse una casita y morirse tranquilo por allá donde nadie lo sepa. Eso me trajo problemas con media docena de dominicanos que habían tenido ese problema. Ay, Dios. Porque lo que yo no creo que después de tú hacer eso, tú quieras ser un hombre público, además de eso. Lo que hablábamos los otros días de ciertas acciones que hacen que una persona, que marcan de por vida a una gente, doctor. Y muchos más hombres públicos y vaineros. Y vainero. Sí. Ah. Hombre público que le eche vaina a los Ah, otros. claro. No. Hay gente que tú lo ves en la calle que Porque dice, cree que le luce, ¿verdad? No, que no están autorizados a ser agresivos. Sencillamente. Eso es un problema serio que que tiene uno aquí. esa es una de las cosas que marcan a la gente, doctor. Ese hombre mató a su mujer. Ese hombre no ayuda a sus hermanos. Ese hombre quebró una empresa. A mí me preocupa. ¿Tú sabes lo que me preocupa a mí? Que aquellas personas con que no me hayan hecho nada sean enemigos de su familia. No es un buen síntoma. Gente que no tenga unas buenas relaciones con el resto de su familia. Viven en un lío por herencia y por pendejada y por... Con los vecinos se justifica un poco, pero con la familia... Con los vecinos siempre había chisme. Pero eso yo estoy hablando de otra cosa. Señores, tenemos al ingeniero Manuel Tillán. José Israel, acueducto de la línea y problema del agua de Constanza. Ian, bienvenido de nuevo a este programa. Bien, gracias. Tu presencia aquí Es tiene bienvenido. repercusiones muy positivas. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a José Israel porque un dato que había buscado durante más de 50 años, ¿no? Que tiene la invasión del 59, me ayudó a conseguirlo y agradecer a Khalil, que fue el que me lo ratificó. Cuando ya tengamos, vamos a decir, el hecho más confirmado, prometo a través de Revista 110, explicar ese episodio. Bien, ustedes saben que uno de mis principios básicos es no perder el concepto de la ingeniería y mucho más de la ingeniería económica, donde aprendí, y vuelvo y lo repito, que los proyectos son buenos cuando técnica y económicamente son factibles. En unas presentaciones anteriores yo había dicho que en los últimos 30 años no se habían hecho proyectos
de esa naturaleza, sino que todos, para mí, no habían tenido ese lineamiento que es fundamental para que los países, toda esta crisis a mi modo de ver es fruto en el mundo de obras que se hicieron que no tienen tasa interna de retorno. Que debe empezar a demostrar a través de este programa en los diferentes proyectos, Acueducto de la Línea, Acueducto del Cibao Central, el Metro de Santo Domingo, las carreteras, eso que estoy diciendo. Hoy vamos a iniciar con el Acueducto de la Línea Noroeste porque fue un episodio bastante difícil y desgraciadamente después de haber ganado el concurso y por razones tristes que de todas las personas que intervinieron, ya hay dos que se han ido, que es el ingeniero Almonte y el amigo entrañable mío de Julito, Alexis Espinal Tatú, pues fueron testigos de esa situación. Quedan 3 que no se acuerdan de los hechos y hay 2 que están vivos, que es el que fue director de INAPA, Rodríguez, y el director de INDRI, Silvio Carrasco. Cualquier cosa, yo me voy a atrever a decir que si lo que voy a decir no es verdad, que lo corrijan y si tú me permites abusar de tu confianza, que vengan aquí a decir lo que. Bien, el acueducto de la línea noroeste, todo el mundo, todos decían que debía ser de la presa de Monción. Entonces yo dije que no, que eso era un crimen de lesa patria y cogimos y hicimos un proyecto. Mírala allá. Ok. Hicimos un proyecto donde dejábamos la presa de Monción y su contraembalse totalmente operable, es decir, producción. ¿Qué plano es ese para comenzar? Ese es el plano de la zona que abarcaba de todo el abastecimiento de agua de la línea noroeste. ¿Desde la presa hasta dónde? ¿Hasta Montecristi? Desde Navarrete hasta Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez. O sea que el valle completo entre las dos montañas quedaba abastecido. Entonces la primera justificación que yo decía era, y este es el motivo de este plano, ¿cómo vamos a llevar agua en tubería desde la presa de Monción hasta Santiago Rodríguez y Dajabón, cuando por gravedad, cuando sus acueductos locales eran por gravedad? Un absurdo eso. ¿Cómo es? O sea, se quería llevar agua por gravedad desde la presa de Monción, que son 100 y pico de kilómetros en tubería. A Montecristi. No, a Dajabón, digo a Montecristi también, pero a Dajabón y Santiago Rodríguez, cuyos acueductos naturales eran por gravedad. Y la llevaron, pero ¿tenían agua esos acueductos? Sí, claro que sí. Entonces, ¿para qué llevaron eso si tenían? Primera, llámenlo como ustedes quieran. Primera acción. Porque en Montecristi no había agua. No había agua. No tú veías los tanques en toda la carretera. Yo no estoy hablando de Montecristi, estoy hablando de Santiago Rodríguez y de Dajabón. Sí. Que estaban abastecidos. Que estaban abastecidos. Entonces, lo que yo proponía en mi proyecto era que se le planificara a cada uno una presa. Entonces, este es el esquema general. ¿Una presa? Sí, una pequeña presa para abastecer, porque eran por gravedad. Entonces, para garantizar el abastecimiento. Para garantizar el abastecimiento. Que no sea de Monción. Que no sea de Monción. Y había ríos para hacer esa presa. Claro, porque por ejemplo el río Masacre, aunque ya se pasa a pie, pero ¿a qué altura? Qué sé yo, como de Dajabón a 6 o 7 kilómetros.
más o menos. Había que estudiar más a fondo. Y en el río Yaguajal, que era el de Santiago Rodríguez, lo mismo. Entonces, este era el esquema del proyecto. Fíjense que yo le llamo Proyecto de Desarrollo Integral de los Recursos Hídricos de la Línea Noroeste. Era un proyecto para dejar satisfecho de por vida el manejo de recursos agua. Entonces, le llamaba versión acueducto porque era para abastecer de agua a toda la región. Fíjense que con este proyecto es que Odebrecht entra a República Dominicana. El diseño no es de Odebrecht, es de los dominicanos, de una empresa dominicana que yo represento. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que siempre he criticado, que vienen las empresas extranjeras con criterios exteriores y no se fijan en las cosas locales. Y este es un mejor ejemplo de eso. Entonces, ¿qué yo hacía? Este es el primer cuadro. Si ustedes ven a la izquierda ahí, era la primera etapa. Como dice Julito aquí, quien tenía la peor crisis del agua no era la zona de Mao ni de Navarrete, era la zona de Montecristi. De Montecristi y las dice poblaciones que estaban exacto, en la carretera. En la carretera donde tú veías los tanques en las puertas de las casas de la familia. Correctamente. Entonces, ¿qué es lo que yo proponía? Vamos a invertir el dinero como debe ser. ¿Dónde es la crisis? En la zona de Montecristi. Y planteo, si ustedes lo ven ahí, la primera etapa, que lo dividí en dos zonas, que era abastecer a Montecristi. Entonces, en una primera etapa, ese abastecimiento era por bombeo del río Guayubín, provisional, porque, como dice Julito, vuelvo y repito, oye, no tenían agua. ¿Qué importa que tú hagas la inversión rápida para abastecer el agua con un bombeo provisional? Porque el agua de Montecristi está totalmente salinizada. La de Río Yaque se mete, en esa altura está salinizada. Se mete como 10 kilómetros adentro, sí, para adentro la salinización, que es un crimen que no se haya hecho nada en ese sentido y estamos salinizando todos esos suelos. Entonces yo planteaba eso, primera etapa. Entonces, ¿qué pasó? El segundo error más grave es... Y cuando tú dices provisional, en el definitivo, ¿qué iba a hacer? La presa de Guayubín. Sobre el río Guayubín. Ahora, venimos en la etapa con el río Guayubín. Entonces, segunda, llámenlo como quiera, no había que construir plantas de tratamiento. Todas estaban disponibles. Lo que había que hacer era, en vez de invertir unos 25 millones de dólares o 30 millones de dólares, que se perdió el presupuesto, no se sabe dónde está, yo traté de conseguirlo y los planos también, era remodelar las existentes, porque hacíamos más operativo el sistema. Esa es la segunda cosa mala. O sea, llevar tubería para abastecer a Santiago Rodríguez desde la presa, estamos hablando de 100 y pico de kilómetros. Lo segundo es invertir dinero en una planta de tratamiento única, cuando todas estaban disponibles. El tercero, que era lo que yo planteaba, y por eso es el nombre de Proyecto de Desarrollo Integral de los Recursos Hídricos de la Línea Noroeste. ¿Qué es mejor? Y Julito, que participó en agricultura, sabe lo que es el agua. ¿Qué es mejor? ¿Llevar el agua del acueducto en tubería o aprovechar un canal de riego de construcción para lograr los dos objetivos con la misma inversión? Yo creo que a cualquiera que le pregunten eso, fíjense que no estoy hablando de nada técnico, es matar dos pájaros de un solo tiro. Entonces lo que planteaba el proyecto era llevar desde el contraembalse de Monción, una vez
generado, porque fíjate, perdimos generación en la presa de Monción y perdimos generación en el contraembalse. Entonces, una vez generado ahí, ahorita yo voy a decir cuántos son las pérdidas operacionales, llevábamos a través de un canal el agua para irrigar 100,000 tareas mínimas y abastecer entonces la primera etapa del acueducto, que fíjense que yo la convierto aquí, que era la segunda, porque ellos no había crisis en Mao, ni las zonas aledañas. Habían irregularidades de servicio, pero no crisis. Entonces yo planteaba, construyamos el canal, regamos 100,000 tareas, abastecíamos la zona de Mao, Puente San Rafael, Villacinda, toda esa zona, Esperanza, a través del canal, pero regábamos 100,000 tareas. Pero aparte de eso, ese canal, como está el canal Messier Bogar abajo, se producía por la altura una hidroeléctrica adicional para abastecer ese canal. Entonces perdimos también todo eso. Entonces, la otra etapa, la tercera etapa era hacer en adicional el contraembalse de lo que iba a ser la presa de Ámina. Y con eso también abastecíamos la zona. Pero ¿cuál era la ventaja adicional? Que con la misma inversión, nada más se pudieron hacer 3 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, con la inversión de nosotros, se conseguían 4, 2 y 2. Pero hay algo operativo que era más interesante. Si ahora mismo se rompe un tubo, se queda todo el sistema sin agua. Pero nosotros, y quiero que de nuevo, por favor, me apunten aquí, dividíamos el sistema en el lado de Mao, vamos a llamarlo así, y en el lado de Montecristi, interconectado, que es esta zona con esta zona. Entonces, cualquier cosa que pasase en uno de los dos, pues podíamos enviar de manera crítica, lo que sea, pero podíamos enviar agua por un lado o por el otro. Entonces, la otra etapa era construir la presa de Guayubín. ¿Por qué la presa de Guayubín? Número 1, yo creo que lo dije una vez aquí. El río Guayubín es increíble, ataja Yaque. Cuando los dos vienen crecidos al mismo tiempo, el río Guayubín ataja el Yaque y empieza a producir un remanso que inunda el pueblo de Guayubín. ¿Es afluente del Yaque? Sí, el río Guayubín. Son confluentes más bien. Bueno, sí. Dentro de Se sigue llamando Yaque, pero podría seguirse llamando Guayubín. Sí, porque después del Porque canal dominante. del Bajo Yaque, ya lo que queda es Guayubín. Sí. Tú tienes razón. Entonces, eso ayudaba a evitar inundaciones grandes. Pero adicionar a eso, hay como una especie de arroyo seco, que en las crecidas grandes yo podía llevar el agua desde la presa de Guayubín a 2 presas que siempre han tenido problemas de abastecimiento, que es Maguaca y Chacuey. ¿Existen? Por eso, pero han tenido siempre abastecimiento de agua. Y la zona se irriga. ¿Sobre qué río están esas dos presitas? No recuerdo los nombres, pero son 2 presitas que dominicanos, creo, con buena voluntad intentaron, fracasaron mucho. Bueno, José Israel conoce la historia, pero por lo menos fue un esfuerzo de atajar el agua con presas pequeñas, que para mí es lo que hay que empezar a hacer en República Dominicana. Entonces, Antes de tú seguir, esa posición, yo la debo entender como una crítica a lo que se hizo o como una propuesta a algo que hay que hacer. queda como una propuesta que hay que Pero hacer. ya está hecho el tubo que va de No Monción. importa, sale más económico abandonar ciertas cosas, que lo vamos a ver ahorita, que seguir con este sistema.
El sistema Entonces, no ha funcionado. entonces, ¿qué hacía llevar el agua a Maguac y Chagüey? Sencillo, que cogíamos, desviábamos el curso de las crecidas y los tiempos de concentración se hacían más largos y por tanto las inundaciones se hacían pequeñas. Ahora bien, tú me vas a decir, bueno, y tu pregunta es interesante. Ahora bien, dejo de generar en Monción, dejo de generar en el contraembalse y dejo de generar en un proyecto adicional. Eso significa unos $250,000 por mes de pérdidas operacionales mínimas. ¿Por qué yo llamo mínimas? Porque las turbinas trabajan con un caudal determinado. Y cuando ya tú empiezas a sacarle ese caudal antes de turbinar, llega un momento en que tú puedes producir 0 kilovatios. Si por ejemplo la turbina trabaja con 10 y tú le sacas 1 y el caudal está en 10, ya deja de trabajar y produce energía. Ese es el problema que hay en Venezuela, me parece. Puede ser, yo no conozco, sí. pero aquí está sucediendo en todas las presas. Todas, y es un crimen que se ha hecho que hay que revertir. Entonces ya, nada más desde el punto de vista económico, perdemos $250,000 por mes, fruto de esa decisión. Pero estamos perdiendo, fruto de no haber hecho el canal. Yo no sé, yo le pongo, Julito que tuvo muchas tareas de tierra, yo le pongo que es 100,000 tareas mínimas de reguío. Yo no sé, ¿qué le ponemos? 100 pesos mensual de agua. De rendimiento. De rendimiento de agua. Estaría bien, Julito, tú que manejas para pagar. Bueno, estamos hablando entonces de $1,030,000 adicional. Entonces, cuando hacemos el número entero, que a 25 años el proyecto debió pagarse bajo ese esquema, pagando 1 millón, que es lo que no queremos hacer los ingenieros. Es una tabla donde, como si fuera tú comprar una casa a 10 años paga X pesos, una casa a 15 años paga menos y otra a 20 paga menos, paga más interés. Entonces yo lo puse a 25 años y este proyecto debió pagar 1 millón más o menos $300,000. Entonces está buscando la fuente. La fuente de financiamiento. No, O el el repago. retorno de la inversión. El repago. O sea, lo repaga el Estado, Sí. pero la inversión no retorna. Exacto, O sea, se hace como un gasto. Se construye una cosa que no funciona. exacto. Que es lo que está pasando ahí. Que si hubiese recuperado ese dinero en producción y se invierte en otra cosa. Pero hay algo más. Al construir todas las presas al final, dejábamos resuelto que es un grito actualmente de la zona de los bananeros, de los ganaderos, no hay agua. Hubiésemos tenido todos los ríos principales de Ya. la zona. La presa, el río Nizao, produce múltiples beneficios. Higüey, Aguacate, Valdesia, contraembalse de Valdesia, 2 canales de riego y el acueducto de Santo Domingo, que ahora le han llevado un pedazo en San Cristóbal y Bani. Pregunta, la presa de Monción, ¿cuántos usos tiene? ¿Una solo? No, tiene el uso eléctrico. Tiene hidroeléctrica. Exacto, 2 veces, más una que iba a haber con el canal son 3. Pero tiene El acueducto de la línea. tiene el acueducto de la línea y tiene el riego a través del canal Messier Bogar. Lo que nosotros hacíamos era que subíamos como 30 metros adicional el nivel del canal para poder regar todas esas tareas. Bien. Ese fue el concepto. Pero y ¿qué ganó Odebrecht modificando ese proyecto? Porque si yo hubiera un contrato. Y fue Odebrecht. Sí, Fue Que Odebrecht. no fue Andrade Gutiérrez. no, los dos. Los Que dos. trabajaron Por eso te digo que después Ellos trajeron habrá el que ver. Ellos trajeron el financiamiento. Trajeron Y ellos me final. da el contrato. Exacto.
¿Pero qué ganamos modificando el diseño Nada, básico? ¿qué Pero el ganaba? Que acuerdo- metían más tuberías. No, pero la tubería la vendieron unos franceses, Monzón, qué sé yo No, qué. es una fábrica que hay en Brasil. Eso lo vendió Johnny Sí, el ingeniero Martínez Medrano. El Martínez. Pero él porque es representante aquí. Ah. Pero la tubería venía de Brasil, de una y compañía. no era de una compañía francesa. Bueno, es que la Pontamuzón es una compañía francesa Que tiene... fabrica en Ajá, Brasil. exactamente. Ya entendí. Entendiendo eso, lo entendimos perfectamente. Vámonos para Constanza. Ah, nos fuimos. Ya, mira. El Decía, antes de que tú comiences, decía alguien que vino aquí, a Félix de Sena y a mí, que hay algo que hay que tomar en cuenta cuando se va a hablar de Constanza. La mayoría de las montañas son la fuente donde nacen los ríos, las dos grandes cordilleras, central y septentrional. Toda esa agua, cuando corre por gravedad hacia el mar. Eso es lo tradicional. Sin embargo, como Constanza es un valle, los ríos que van al valle, generalmente esa agua se quedan ahí. Y donde está el agua en el subsuelo. Lo dijeron porque aquí alguien dijo que Medio Ambiente estaba metiendo preso a los que hacían pozos y ellos no tienen otra forma de sacar el agua para los cultivos que sea el pozo. Entonces, José planteaba que la solución es bombear Pinalito a una montaña y de ahí por gravedad irrigar Constanza. Ese es el tema que trajo tu invitación. Adelante. Gracias. Bueno, La propuesta fue de Félix de Sena, que produce allá. Sí. Una propuesta de un productor. bien. Y qué bueno que esté aquí, porque ese es un dato que yo estimé y quizá él me pueda corregir. Y como es de la zona, va a decir si esto que ¿De yo... qué es ese mapa? El mapa, yo lo que pretendo demostrar es lo que tú acabas de decir. ¿Qué tiene el Valle de Constanza de agua? ¿Y qué tiene cercano el Valle de Constanza de agua? Porque el Valle de Constanza no tiene mucha agua per se. No porque tiene. por definición de valle, un terreno plano rodeado de montaña. montaña. Nada más tiene una sola salida ese valle. ¿eh? Entonces, y su área hidráulica es apenas de unos 50 o 60 kilómetros cuadrados, que no es mucho. ¿eh? Entonces, tiene agua, eso es lo que vamos a demostrar y de dónde buscar. Bien, este es el plan. A ver si puedo. No sé si ahí lo puedes tomar. Un close-up entero. Bueno, fíjense, yo he dividido lo que está en naranja, es la cuenca del Valle de Constanza. Y ustedes ven las flechas ahí, que el área que aporta para el Valle de Constanza. Es apenas esa área de el área anaranjada, que son como 60 kilómetros cuadrados. La demás área, que ustedes lo ven con otras flechas, no van al abastecimiento del área de Constanza. Está el área de Jimenoa, el área de Tireo y el área del Yaque del Sur. Pero no van al Valle de Constanza. Entonces, hay un problema de cantidad de agua que se usa versus las que se necesitan. Porque la producción del Valle de Constanza, ahí me corrigen, necesita aspersión porque todo lo que se produce allá está pegado. Entonces tú necesitas, que me vaya corrigiendo, tú necesitas aspersión para ir mojando los predios. Y yo estimé que por tarea entran unos 28 pichuetas de aspersión. Tiene que ser por goteo entonces. No. O por aspersión. Por aspersión, porque tienen que limpiar el producto. Si no es así, La lechuga y el repollo. Ajá. Entonces, ¿Qué dice él? la lechuga y el repollo
necesitan la aspersión para ir limpiando el producto. Entonces, por tarea son unos 28 pichuelos. Cuando nosotros hacemos la proyección de la demanda por el número de tareas estimadas que están, la cuenca no da. Entonces nos estamos yendo para los pozos. Ahora, ¿qué pasa? Los pozos tienen un momento que dicen, ya yo no doy más. Si tú lo sobreexplotas, dicen no doy más. Entonces se acabó ya el agua superficial porque no hay ni una mata en toda la zona y se está acabando el agua subterránea. Ahora Pinalito, que se abastece de Tireo. Mire, que no ha podido llenar en todos estos años su embalse. Que nunca lo iba a llenar. ¿Por qué? Porque esa presa se le dijo a ellos, a Odebrecht se le dijo, en lo cual yo participé, y eso fue un rebú enorme, que esa presa... Nunca iba a llenar. No, porque ven acá, el agua es de la producción. Entonces se podía hacer una presa con unas compuertas de unos 10 o 15 metros, de manera que la misma sedimentación también tú pudieras irla a manejar. Pero es peor. Fíjate que el agua de la cuenca de Constanza no abastece a Pinalito. Es Tireo, la cuenca de Tireo es la que abastece a Pinalito. Y me dio una pena porque la contaminación que hay en esa presa es enorme. Entonces yo no puedo devolver agua contaminada para hacer un producto comestible. La presa está totalmente verde, fruto de los químicos. Entonces no puedo hacer eso. Entonces hay agua, sí hay agua. ¿Por qué? Porque tenemos la cuenca del Yaque del Sur. Entonces tenemos que lograr un equilibrio entre... Del Yaque del Norte. No, del Yaque del Sur. En Constanza hay la cuenca de Jimenoa, que está en la pegada a Tireo. Vamos a ponerla otra vez, si es posible, en sentido general. Si lo coge, más pequeño. Ajá, exactamente, ya. No, cógelo más pequeño, completo. Cógelo completo. Ajá, mírenlo ahí. Ustedes se fijan, la cuenca de Constanza es el área que está encerrada en los mamey. La cuenca que está entre el área mamey y la otra roja es la cuenca de Tireo. Y la que sigue a mano derecha arriba es la cuenca de Jimenoa. Y aquí abajo es la cuenca, o sea, la que está a la izquierda abajo, es la cuenca del Yaque del Sur. Bien. Ingeniero, solución para Constanza. Solución para Constanza. Evaluar, lo primero, evaluar el área que se puede regar con la cantidad de agua disponible. Yo estimé y ojalá... ¿Y cuáles son las fuentes de agua de Constanza ahora mismo? Ahora El subsuelo y qué más. Y lo que llueve ahí, en el arroyo Constanza. ¿Y qué pasó? Porque eso se hace en el pasado y era suficiente. Porque se ahora secaron hay demasiado terreno. Julito, la cuenca entera está sembrada. La cuenca entera. Hay una sobreexplotación. De una sobreexplotación. Entonces, el planteamiento fundamental... Entonces usted no cuenta con Pinalito. No, es que eso Está contaminado y es poco. Yo no puedo devolver agua contaminada para producir comida, pollo y qué sé yo qué. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, establecer hasta dónde es el área de explotación. O sea, dentro de la misma cuenca. Y sembrar la foresta. Bien, si alguien entiende que puede aportar algo, aunque sea contradictorio a lo que ha dicho el ingeniero Manuel Tillán, que nos llame y lo discutimos, porque no es el interés de crear problemas, sino de solucionar problemas. Ingeniero, gracias y vamos a ver qué va a pasar.
Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016.